saber la situación de salud de un país, lee fundamentalmente dos indicadores. Uno de ellos es la mortalidad infantil, ya lo saben. El otro es la razón de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna, que es un indicador, así, razón. Razón no es una tasa, razón se dice porque el denominador es nacidos vivos. Número de muertes maternas sobre nacidos vivos, ¿no es cierto? 100.000 nacidos vivos, ¿ok? Miren cómo ha ido evolucionando la razón de mortalidad materna en el Perú. Vamos a poner un puntero acá. Que miren cómo ha ido evolucionando la razón de mortalidad materna. Antes de 1990, nosotros teníamos unos índices prácticamente africanos de muerte materna. O sea, las mamás, por situación de embarazo, se morían por todas partes del país. Es así que nosotros éramos los que más muertes maternas teníamos en toda América Latina después de Bolivia y de Haití. ¿Se imaginan? Ahí seguíamos nosotros el tercero, o sea, muchas muertes maternas. En el 1980, 318, en el 85, 303, hasta que en el 1990 recién se tomó conciencia de la importancia de esto, ¿no? Y se comenzaron a trazar estrategias para disminuir las muertes maternas. Se hizo mucho trabajo más que entre el 90 y 95, entre el 95 y 2000. Ahí es prácticamente donde estableció toda la estrategia para disminuir la razón de mortalidad materna. ¿Qué estrategias que van dirigidas, pues, a implementar mejor los centros de salud, a capacitar al personal sobre el manejo de las patologías obstétricas, a mejorar las vías de comunicación, a adaptarse a la condición cultural de las madres en aquellos lugares alejados, porque la mayor cantidad de muertes maternas se producían y se producen todavía en los lugares alejados de la población, en lugares aislados, en los pueblos, ahí donde ustedes van a ir a hacer sus ceremonias, ahí se producen las muertes maternas. Felizmente que ahora las cosas han cambiado. Fíjense ustedes que esta en el 90 era 298, se mejoró un poco en el 95, y después desde el 95 hasta el 2000, sí hubo una considerable reducción de muerte materna. Fíjense ustedes, 265 a 185 muertes maternas. Y después del 2000 ya ha habido un constante descenso por cuestiones del bienestar económico, hay que reconocerlo. O sea, desde el 2000 hasta la actualidad, el país ha crecido económicamente, ha mejorado muchos aspectos de la vida del país en razón al bienestar económico. O sea, nunca, hace creo que desde el año 1920, creo que el país no crecía tanto como en estos últimos 20 años. Y ese bienestar económico se ha reflejado también en mejorar la situación de salud. Los centros de salud ahora están bien implementados, hay personal más capacitado, mejor remunerado, las vías de comunicación han mejorado, los hospitales tienen mejor capacidad de resolución, y entonces todo esto ha permitido, pues, que fíjense ustedes que cómo ha ido disminuyendo la mortalidad materna. 164 en el 2005, de 2010 93, en el 2015 68. Fíjense, miren ustedes, en el año 1995 se hizo una reunión en la OMS, etcétera, y se trazaron objetivos, los objetivos del milenio, del tercer milenio de Lima, en donde los países se comprometieron a disminuir para el 2015 un 60% de su razón de mortalidad materna. Quiere decir que al Perú le correspondía, miren ustedes aquí, que el 2015 alcance una mortalidad materna de 66 por 100.000. Eso en esos tiempos se veía pues ilusorio, pues porque nosotros tenemos una inmensa cantidad de muertes maternas y sin embargo nos pusieron esa meta, ¿no? Fíjense ustedes cómo casi se logra el objetivo, 68 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en el año 2015. Todo el bienestar económico se tradujo realmente en disminuir la muerte materna, o sea, se avanzó. Entonces, por eso es que el país, pues, Perú fue uno de los países, uno de los 20 países en el mundo que alcanzaron los objetivos del tercer milenio. Fíjense ustedes, ya se avanzó bastante. Esto en base a todas las estrategias, pues, que se tejieron con respecto a
controlar las hemorragias, la preeclampsia, las infecciones por aborto y las infecciones por sepsis, ¿no es cierto? Miren, 68 muertes maternas 2015. Ahora ha bajado más todavía, ¿ok? Miren ustedes cómo era en el 2015, en el 2013. El Perú ya había superado pues a Bolivia, Guatemala, Paraguay, Venezuela, República del Perú, y obviamente los países centroamericanos, ¿no? En muertes maternas, cuando antes del 1995 estábamos pues solamente por debajo de Bolivia y de Haití. Fíjense que Haití no está por acá, ¿no? Entonces, 89 muertes maternas teníamos en el 2013 y ahora tenemos pues 68. Hemos superado pues a Ecuador, inclusive a Colombia, en cuanto a disminución de muertes maternas. Así han ido disminuyendo la cantidad de muertes maternas desde el año 2000 hasta el año 2020. Y como han ido en números absolutos, cómo han ido disminuyendo las muertes maternas progresivamente, fundamentalmente, fíjense ustedes, por el bienestar económico. Hemos estado en estos 20 años creciendo sostenidamente económicamente y eso ha redundado, pues, según una mejor implementación de los programas de salud. Y en específico de salud materna, ¿no? Como han ido bajando las muertes maternas. En el año 2019 fueron 302 y ahora, pues, en el 2000 se ha incrementado con este exceso ha sido, pues, por efecto del COVID-19. ¿Y en dónde se mueren las mujeres con mayor frecuencia? La mayor cantidad de muertes maternas se producen pues en Lima, obviamente por la cantidad de habitantes, en Piura. A pesar de ser uno de los departamentos más productivos, hay bastante muerte materna. En Piura y Sierra también. En Loreto también, Loreto, Cajamarca, La Libertad, ¿no? Y otros departamentos como Puno, Puno anteriormente ha sido, hace 25 años, en el primer lugar en muertes maternas. Se morían muchas mujeres allá por razones de la gestación. Y se han implementado una buena cantidad de programas que han logrado disminuir las muertes maternas. Aún así, se presentan en buena cantidad. Miren, ¿por qué se mueren las mujeres? ¿Por qué se mueren las gestantes? Estas son estadísticas de 2015 ya. Hemorragia, el 24%, por hipertensión o preeclampsia, el 21%, sepsis, el 9%, aborto, el 6%, causas indirectas, o sea, no son directas, 33%. ¿Okay? Antes del 2015, antes del 2000, este porcentaje de hemorragias era mucho mayor. El porcentaje era más o menos de 43%, y preeclampsia e hipertensión era más o menos así como lo ven ahora, 21%. La cantidad de muertes por hemorragia ha ido disminuyendo. Esperemos que continúen disminuyendo gracias a esto, a estas clases que nosotros le damos, en donde enfatizamos el conocimiento de las estrategias para disminuir las muertes maternas por hemorragia. Miren estas estadísticas últimas del 2019, 2020, 2021, las causas de muerte materna, ¿no? Las causas directas en el 2019, el 62.5% eran causas directas y el 37.5% eran indirectas, ¿no? Entonces, entre las causas directas, las hemorragias 26% casi, trastornos hipertensivos de preeclampsia el 20%, y bueno, sigue pues el aborto, las infecciones obstétricas, ¿no? En las causas maternas indirectas, la principal era pues, deben conocer este término de muerte materna directa y muerte materna indirecta. De muerte materna indirecta son aquellas otras patologías que matan a una mujer gestando, sin que sea pues estas causas de hemorragia, preeclampsia, abortos, sepsis, ¿no? Entonces, miren, enfermedad cerebrovascular el 7.8%, después enfermedades neoplásicas 4.8%, trastornos cardiovasculares 5.1%. Así era antes de la pandemia. Después de la pandemia, fíjense ustedes cómo han ido incrementándose el porcentaje de muertes maternas. Ahora, del 100% de muertes maternas en el 2020, 16.7% se debieron al COVID. Y en el 2021, del 100% de muertes maternas que se están produciendo ya hasta la semana 24 que las hemos seguido, el 40% ha sido por COVID,
Miren, todas las muertes maternas, o sea, porcentualmente, las gestantes tienen más posibilidades de morirse con COVID. Entiendan bien, chicos, en la gestación es un estado de inmunodepresión, no solamente inmunogénicamente, sino fisiológicamente, ustedes lo han visto, en donde la mujer gestante se pone en riesgo su vida cuando se infecta con una enfermedad que sin ser gestante no hubiese pasado de repente como una enfermedad más. Por ejemplo, no es igual una neumonía en una gestante que una no gestante. No es igual una infección urinaria en una gestante, una pielonefritis, que en una no gestante. Una pielonefritis, una gestante la hospitalizas. En una no gestante no la hospitalizas. No, igualmente, todas las enfermedades en gestantes son más graves por su condición de gestación. ¿Sí? Miren ustedes cómo se ha incrementado la muerte materna por COVID, obviamente, una enfermedad intercurrente en la gestación la complica más por ser gestante. Bien, y ahora vamos a hacer un repaso sobre lo que significan las hemorragias, ¿ok? Ya han escuchado ustedes la hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿no? Por ejemplo, aborto. Primero empezamos con aborto. Pero ¿cuándo el aborto constituye una emergencia obstétrica por hemorragia? Dos tipos de aborto, fíjense, según su momento de interrupción, provocado y espontáneo. ¿Cuál es el que produce más posibilidades de hemorragia? El provocado, obviamente, porque se produce muchas veces en condiciones insalubres, en condiciones no adecuadas, ¿no? Aunque el espontáneo también, a veces una mujer con embarazo deseado puede tener un aborto y provocar una hemorragia. Entonces, esa es la primera clasificación, provocado y espontáneo. La segunda clasificación es según su evolución clínica, y eso tienen que tenerlo también bien en cuenta. Si el aborto se clasifica según evolución clínica, primero, lo más leve es como amenaza de aborto, luego sigue aborto inevitable, luego sigue, perdón, aborto inminente, luego sigue aborto inevitable, luego sigue el aborto en curso, luego sigue el aborto incompleto y finalmente el aborto completo. ¿En cuál de estas evoluciones se produciría una hemorragia? En el aborto incompleto. ¿Qué significa el aborto incompleto? Una mujer que viene a emergencia con un profuso sangrado y que refiere pues haber estado gestando y que así de pronto empezó a sangrar, y empezó a sangrar bien, y a veces vienen pues con una fuerte hemorragia que inclusive las puede chocar, pálida, taquicárdica y con todos los signos de hipovolemia, ¿cierto? Fíjense ustedes, ¿puede ser una causa de muerte materna por aborto por hemorragia? Sí, pues. ¿En qué casos? En aborto incompleto que viene con un profuso sangrado. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Fíjense ustedes. Tiene una paciente con sangrado vaginal regular, con dolor uterino. Al examen le encontramos el orificio cervical interno abierto. Hacemos un tacto vaginal y encontramos podemos ingresar el dedo. Orificio cervical interno se llama cuando, este es el orificio cervical interno, este es el externo. Cuando nuestro dedo ingresa hasta acá, el dedo ingresa aquí, e inclusive podemos tocar el endometrio con nuestro pulpejo de dedo. Eso es el orificio cervical interno abierto, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es hospitalizar cuando se encuentra estable, cloruro de sodio, citocina, evacuación del contenido uterino. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si esta paciente con aborto incompleto llega a emergencia, le ponemos un espéculo y, o sea, diagnosticamos que hay aborto incompleto por la hemorragia y porque están los orificios abiertos, y ponemos el espejo y utilizamos esta pinza, esta bendita pinza, que nunca debe faltar en un consultorio ginecológico, una pinza de Fester se le llama, pinza de anillo, ¿no? Con dos pinzas de anillo, fijamos el cuello e ingresamos la pinza de anillo hacia la cavidad uterina y extraemos los restos que quedan. ¿Por qué sangra una paciente con aborto incompleto? Porque tiene un resto que está prendido acá. Hay un resto adherido al endometrio que tiene vasos, y por esos vasos sangra, pues, ¿no? Y basta con extraer este pedazo de resto. En este caso es un resto muy grande, ¿no? Pero generalmente son restos pequeños que están adheridos a la pared. Con esta feste lo que hacemos es extraerlo, este pedazo de trofoblasto, y automáticamente deja de sangrar. Hemos controlado la emergencia. Si no hacíamos eso, con seguridad que continuaba sangrando. Una simple maniobra que ustedes deben saber.
instrumentar el útero, o sea, pestas, en hacerlo ingresar y extraer ese pedazo recto. Se controla el sangrado y luego al día siguiente se puede hacer o más tarde o de repente lo transferimos. Si ustedes están en el SERUMS, lo transfieren y en el hospital se le hace un legrado programado para retirar los pequeños restos que se han quedado por acá y que son necesarios evacuarlo pues con una legra, ¿no? Entonces así hemos controlado la hemorragia. Fíjense ustedes que también muchas veces hemos tenido que inclusive con el dedo mismo ingresamos el dedo y sacamos este pedacito de resto. A veces se tienen dedos un poquito largos y se llega acá, ¿no? Se coge, se empuja el útero hacia abajo y con el dedo se extrae este pedazo de resto y dejó de sangrar. Se salvó la vida de la paciente. Fíjense ustedes cómo cosas tan elementales como esto pueden condicionar salvar a la vida de una mujer con hemorragia, ¿no? Ok, entonces, ahora, la mola. ¿En qué casos la mola puede producir una hemorragia que ponga en peligro la vida de la madre? Chicos, hay, en el año 90, en la década del 90, 95, se han producido cambios en la conducta obstétrica que prácticamente han cambiado los cánones de la obstetricia. En esos años se ha descubierto, en primer lugar, la ecografía. Antes del 90, habían algunos ecógrafos de muy mala calidad en los hospitales más grandes, en el año 89, 88, por ahí. Después del 90 ya empezaron a haber un poquito más de ecógrafos y a finales del 95 al 90 ya habían ecógrafos en más hospitales en donde podíamos hacer diagnósticos más certeros sobre las complicaciones, etc. La ecografía, el uso de misoprostol y la aspiración manual endouterina son tres elementos que han contribuido a prácticamente reformular la obstetricia, ¿no? En caso de la mola, por ejemplo, ¿no? La mola. Antes, cuando no era muy frecuente el uso de la ecografía, nosotros diagnosticábamos molas con úteros de 20 centímetros. ¿Se imaginan? Una gestación de 20 semanas. Así llegaban las molas. Entonces, solamente las diagnosticamos cuando ellas empezaban a expulsar las vesículas. Solamente ahí nos dábamos cuenta de que era mola, porque muchas veces las señoras, pues como no asistían a su control prenatal, o de repente asistían y no se controlaban, no había ecógrafo, entonces pensaba también la obstetriz o el médico que estaba controlando el embarazo que era una gestación normal, pero sin embargo era una mola, y solamente se daban cuenta cuando expulsaban las vesículas. Úteros de 25 centímetros, ¿se imaginan? Y eso ameritaba, pues, que a veces llegaban expulsando las vesículas, expulsando sangre y a veces chocadas. Ahora es más raro encontrar este tipo de casos porque la ecografía pues se la realizan tempranamente y el diagnóstico se hace fácilmente. Entonces, clínicamente, ¿cómo se diagnosticaba una mola? ¿Cómo se diagnostica ahora? Porque también hay algunos casos que todavía se presentan siendo muy aparatosos, ¿no? Cuando se caracterizan porque la ruptura uterina es mayor que la de gestacional. O sea, tiene unas 13 semanas de gestación aparentemente y sin embargo tiene un útero de 18 centímetros. Tiene una gestación de 8 semanas, sin embargo tiene un útero de 12, 13 centímetros. Entonces, uno ahí más o menos piensa que puede ser una mola, ¿no? Las que tienen mola tienen náuseas y vómitos excesivos. Bueno, la expulsión de vesículas que les digo cuando ya está muy avanzada la gestación. Y pues obviamente la característica fundamental es que tienen una HCG beta muy elevada, más de 150.000, tienen 250.000, tienen 300, tienen 1.000.000 de miliunidades por mililitro de HCG beta. Eso es mola. Si ustedes hacen un HCG beta y tiene 200.000, pues ese es mola hasta que se demuestre lo contrario. Hacen la ecografía y de repente lo confirman, ¿no? Mira, aquí tienen unas vesículas, aquí tienen una mola completa, una mola parcial. Es un tema que ya lo han visto ustedes. Miren, así diagnosticamos nosotros ahora la mola. Ya antes, pues, este uterito que tiene aproximadamente 9 centímetros, no lo podíamos ubicar, ¿no? Porque no había ecógrafos, ¿no? Entonces, simplemente por la expulsión de vesícula lo diagnosticamos, pero ahora lo diagnosticamos así. Hacemos una ecografía de control para controlar la gestación, porque obviamente esta señora sabe que está gestando, porque no le viene su regla, tiene náuseas, tiene vómitos, entonces le hacemos una ecografía de control para confirmar la gestación y encontramos estas imágenes, ¿no? Mola, ¿no? Tiene acá pues unas 8 semanas, 9 semanas y evacuamos rápidamente
el útero con un mameo sin necesidad de, este, eh, de hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Una aspiración mecánica en los úteros inmensos, ¿no? Muy bien, esa es mola. Sí, todavía se pueden presentar casos de hemorragia, de shock polémico por mola, ¿no? Que no se han diagnosticado. Hay gente también muy descuidada, pues que no va a controlarse, ¿no? Y continúan, creen que están embarazadas muy bien, u ocultan su embarazo y continúan con el crecimiento uterino, pues hasta expulsar las vesículas. Esto que está acá son quistes tecaloteínicos. Nunca se olviden ya de que también las molas van acompañadas de quistes tecaloteínicos. O sea, eh, eh, además del incremento del útero con su contenido de vesículas, ovarios, en los ovarios crecen estos quistes que muchas veces pueden medir hasta 10, 12 centímetros, ¿no? Entonces hay que considerar que no son quistes patológicos y que se resuelven cuando se evacúa la mola, ¿ok? Bueno, pasamos al embarazo ectópico. También el embarazo ectópico ya lo han visto ustedes, tienen todas estas ubicaciones que tienen, ya entonces igualmente la ecografía ha servido para diagnosticar tempranamente los embarazos ectópicos. Antes, igualmente, todavía seguimos recibiendo embarazos ectópicos complicados, pero antes que la ecografía sea muy difundida, el 80%, 90% de los ectópicos que recibíamos nosotros eran los complicados, ¿no es cierto? Porque esos tienen esta clínica florida. Complicado significa que el ectópico se ha roto. Hay hemoperitoneo, dependiendo del tiempo del tiempo y de la ubicación, ¿no? Y de la ubicación del embarazo ectópico, es que se produce una mayor o menor hemorragia, una hemorragia masiva o una hemorragia lenta, ¿no? Dependiendo de dónde se produce. Es diferente que se produzca en la zona ípsmica un tremendo intersticio ipsmo-ampolla-fimbria, ¿no? Que imagínense que se rompa acá o que se rompa aquí, produce mucho más hemorragia que por ejemplo, por aquí, ¿no es cierto? Que aquí va goteando y goteando y poco a poco va dando dolor, ¿no? En cambio, una ruptura acá puede chocar a la paciente, o aquí en el intersticio, ¿no? Puede chocar a la paciente, dependiendo de la ubicación, ¿ok? Entonces, ahora ya hemos diagnosticado más tempranamente el embarazo ectópico, y los diagnosticamos como embarazos ectópicos no complicados, ¿no? Que en el 50% son asintomáticos. Se viene la paciente a controlarse el embarazo, le hacemos una ecografía inicial y le diagnosticamos el ectópico. No tiene ninguna molestia. Entonces, hacemos el tratamiento médico, del embarazo ectópico con Methotrexate, etcétera, que ustedes ya lo saben, ¿no? El problema es cuando son complicados. Cuando son complicados el diagnóstico es fácil, pero por supuesto que tienen que pensarlo. De repente ustedes no les gusta la ginecología y van a ser cirujanos y piensan que que es una apendicitis o es otra cosa, pero los signos de hipovolemia son claros en el tópico complicado, ¿no? Es un dolor pélvico difuso, sea, es un dolor pélvico difuso y pues un dolor peritoneal, ¿no? Ya deben saber ustedes muy bien diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico, que significa una palpación, un dolor a la palpación superficial y profunda con un Bloomberg positivo, abdomen agudo quirúrgico. Esto es lo característico en el ectópico, ¿no? Cuando hay mucho sangrado y dolor costal y subescapular, a veces le duele el hombro. Miren, le duele el hombro, le duele la costilla, pero fíjense que es porque la sangre pues está llegando hacia arriba, a veces hacia el diafragma. Miren ustedes cómo se ve acá, que duele, pues por reflejo duele el hombro. Y más me parece curioso, pero duele el hombro. Cuando le duele el hombro y una paciente está pálida, pues es un ectópico, está con una hipovolemia, Bloomberg positivo, y un dolor a la movilización cervical, pues que jala la trompa para un lado y pues duele esa parte. Tumoración pélvica y los signos y síntomas de hipovolemia, ¿no? Entonces, antes cuando nosotros no teníamos ecógrafo, hacíamos esto, ¿no? Sabíamos que había atraso menstrual, hay un abdomen quirúrgico, un Bloomberg positivo. Entonces lo que hicimos para confirmar era la culdocentesis. Miren ustedes, aquí hay sangre, ingresamos con una aguja por el fondo del saco posterior y sacábamos sangre, ¿no? Entonces ya, si sacábamos sangre era pues
confirmado el embarazo ectópico complicado y hacíamos la laparotomía. Ahora diagnosticamos así, pues, ¿no? Este es el útero, este es un ectópico, ecográficamente la mayoría de ectópicos lo diagnosticamos ecográficamente y hacemos el tratamiento médico. De esa manera actuamos rápido y muchas veces inclusive salvamos la trompa en donde se encuentra el ectópico. Porque ustedes saben, ectópico tubario es salpingectomía y pues se queda la paciente con una trompa menos, ¿no? Miren ustedes cómo se ve en la laparoscopía el ectópico, hemoperitoneo, y aquí pues lógicamente pues es resecar la trompa ahí nomás, ¿no? Bien, ahora, hemorragia en la segunda mitad del embarazo, eso también ya lo han visto ustedes, pero quiero darle puntos claves. ¿Cuál es la diferencia? Justamente ayer hemos recibido un desprendimiento prematuro de placenta con óbito fetal, bueno, un caso muy dramático. O sea, lo que ustedes tienen que diferenciar es DPP o placenta previa, ¿no es cierto? Esto es lo que tienen que esclarecer cuando llega una paciente de emergencia con hemorragia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, la forma de inicio. Miren, forma de inicio. Aquí está la placenta previa, aquí está el DPP. La forma de inicio en la placenta previa es insidioso, ¿no es cierto? Poco a poco, a veces en la noche empieza a gotear un poquito de sangre, ¿no? Pero en cambio, en el DPP, el sangrado es brusco de un momento a otro. O sea, detrás de la placenta se forma una hematomita, este hematomita va creciendo, y de pronto se evacúa. De pronto, de cola hacia el orificio cervical interno, se evacúa, y se evacúa bruscamente, porque este es un hematoma que se ha estado formando de horas, ¿cierto? Entonces, por eso es que es brusco el sangrado. El color del sangrado. Aquí, pues, miren, el sangradito viene directamente del vaso, por lo tanto es rojito. Gotitas de sangre mancha su ropita de rojo, ¿no? En cambio acá, además de ser brusco, baja sangre oscura, porque se ha oxidado. ¿No ves que el sangrado ha sido de horas antes? Se oxida acá, y entonces sale un poco oscura la sangre, ¿no? Eso también lo diferencia, desprendimiento. Ahora, el dolor. Aquí no tiene por qué haber dolor, ¿no es cierto? En cambio, este hematoma que se forma detrás de la placenta estimula la musculatura uterina y produce dolor. Produce dolor. La paciente tiene dolor. No hay que confundir el dolor de las contracciones con un dolor del desprendimiento prematuro de placenta. Se producen contracciones uterinas. Aquí se producen, no tienen por qué producirse contracciones uterinas. En cambio, acá sí. Pero unas contracciones uterinas entre comillas. O sea, son contracciones uterinas sostenidas, como el que hemos visto ayer, ¿no? A veces, por eso es importantísimo medir bien la dinámica uterina cuando viene una paciente en trabajo de parto. La dinámica uterina es frecuencia, duración e intensidad. Una frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos, una intensidad y una duración de 30 a 50 segundos. Eso es normal. Pero que venga una paciente con una contracción sostenida, que no se relaja, que dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y sigue contraído, entonces eso es DPP hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces hay que considerar bien, contracciones uterinas, y eso se llama hipertonía uterina, ¿ok? Entonces, y el bienestar fetal, ¿dónde se compromete más el bienestar fetal? Aquí no tanto, porque sangra por poquitos y eso avisa, y entonces acude al hospital y la tratamos, ¿no es cierto? La monitorizamos. En cambio acá no, acá como el caso de ayer, pues se desprendió la placenta, durante 2 horas estuvo sangrando en su casa, se desprendió la placenta, se desprendió el 50% de placenta y llega a la emergencia con un sangrado profuso que al toque todos corren, pues, ¿no? a, a atender la emergencia obstétrica. Y ya, pues, no habían latidos cardíacos fetales. Inmediatamente a sala de operaciones. En 1 hora se ingresó a sala de operaciones, obviamente ya con el diagnóstico de óbito fetal DPP, pero ya el bebé estaba muerto. Ahora, si no ingresamos rápido, la señora se puede morir por un CID o por un útero de Cuvalier, porque cuando hay un DPP, la pared uterina se infiltra de negro, como hemos visto ayer.
Entonces, cuando la sangre penetra las fibras musculares del útero, no permite que se contraen fácilmente y hacen atonía uterina, ¿no? Entonces, esto nos obliga muchas veces a hacer la histerectomía. Ayer, ayer lo que hemos hecho es no hemos hecho histerectomía, hicimos un Belinch, que después les voy a explicar, y pues con eso se logró controlar la atonía uterina que tenía, ¿no? Pero sí tenía cierto nivel de infiltración. O sea, para que mate el bebé, un desprendimiento prematuro tiene que tener por lo menos el 50% de la placenta desprendida, ¿ya? 50% tiene que estar desprendido. Y como decimos, si bien ya no habían latidos, pero pues va a matar a la señora si es que no actuamos rápidamente, ¿sí? Miren cómo la placenta previa, placenta marginal cuando está hasta acá, parcial cuando está a la mitad y total, ¿no? Explosiva. Y el DPP, miren cómo puede ser un DPP. No siempre los DPP sangran, obviamente, no sangran siempre. Miren usted cómo está acá, se desprendió la placenta y el hematoma está oculto. No sangra, pero sí tiene hipertonía uterina, tiene dolor, e inclusive puede matar a la paciente, al bebé, y sin embargo no hay sangrado, ¿no? DPP oculto. Acá sí hay sangrado, miren acá tremendo hematoma que se ha formado, ya toda la placenta está desprendida. Esto es un óbito fetal. ¿No? ¿Cómo se va a oxigenar el bebé si toda la placenta está desprendida? ¿Okay? Bien, entonces para diagnosticar, nosotros diagnosticamos ecográficamente la placenta previa. Miren, acá está el OSI, aquí está la placenta, perdón, este es un hematoma retroplacentario, DPP, y aquí tenemos la placenta, ¿no? Debajo de la cabeza. Este es el OSI. Acá también tenemos la placenta, ¿no? Delante de la cabeza del bebé, placenta previa. Ecográficamente diagnosticamos mejor la placenta previa. El DPP no siempre se puede diagnosticar, porque a veces está posterior. En este caso se ve el hematoma, vaya, también lo veíamos bien, pero cuando está en la placenta posterior no podemos determinar bien si es que es un DPP. Pero la clínica es lo que manda, la clínica, ¿ya? Esta es una ruptura uterina producida en una paciente con cesariana anterior. Miren ustedes cómo se puede romper, una emergencia, ¿no? Por eso tenemos que estar siempre pendientes de los factores de riesgo, factores de riesgo. Este es un signo, el anillo de Van Del que se le llama. Fíjense ustedes aquí como el labio anterior del cuello se pinza con la cabeza, entre la cabeza y el pubis se encuentra el labio, ya, del labio interior del cuello. En este caso es una desproporción cefalopélvica, por ejemplo, ¿no? Permito que debe ser cesariano y sin embargo está en trabajo de parto porque no llega al hospital o porque pretende atenderlo una curiosa en su casa. Entonces, le continúa dando trabajo, chance vaginal, ¿no? Sin embargo, es una pelvis estrecha. Entonces, la cabeza, pubis, cuello se estira, hay contracción uterina y cómo se va estirando esto. Y se produce esto que se le llama el anillo de Van Der. Y luego, por eso esta es la ruptura inminente del útero. Vemos nosotros esto y este útero se va a romper en cualquier momento, tenemos que estar rápidamente, ¿no? Aquí está en sala de operaciones ya listo para operarlo, pero antes de cortar están tomando una foto sobre esto, el día de antes, ¿no? Y otra causa de hemorragia en el tercer trimestre, en la segunda mitad del embarazo, es la basa previa. Ya no siempre es placenta, no siempre es sangre materna. Fíjense ustedes cómo esta placenta anormalmente presenta estos vasos que se desplazan por delante de la cabeza del bebé. Y a veces por cualquier motivo, por una ruptura prematura de membranas, etcétera, este vasito se puede romper, ¿no? Y expulsa sangre, pero del bebé. Aquí esta sangrecita no es de la mamá, no es de un DPP, no es de una placenta previa, es del cordón umbilical. ¿Okay? Y por eso también es una causa de hemorragia. Pasa previa le llaman. Bien, entonces, la principal causa de muerte materna por hemorragia son las hemorragias que se producen en el posparto. En el posparto. Fíjense ustedes, hemos visto toda la hemorragia de la primera mitad y de la segunda mitad del embarazo. Las hemorragias posparto son las principales muertes maternas. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a hablar un poco sobre qué hacer en la atonía uterina.
cómo solucionar un desgarro del canal del parto, cómo manejar la retención de placenta y qué hacer cuando hay acretismo placentario, cómo diagnosticamos acretismo placentario, qué hacer en una inversión uterina. De todo esto, ustedes en el SERUMS pueden manejar esto, obviamente, qué hacer en la tratar la atonía uterina, y si no se puede referirla con los elementos que les voy a enseñar. ¿Cómo solucionar un desgarro del canal del parto? Eso tienen que solucionar, tienen que aprender a suturar un desgarro del canal del parto. Como les digo, ustedes van a ser de repente dermatólogos, neurólogos, patólogos, lo que sea. Pero en el SERUMS tienen que aprender a solucionar estos problemas. O sea, una muerte materna es muy, muy investigada. Cuando se muere una madre en un centro de salud, obviamente el primero que llaman es al director de la DISA. Oiga, venga por acá, entonces explíquenos ustedes qué pasó. El director de la DISA, de la Dirección Regional de Salud, llama pues al director de la red de salud, averiguar qué pasó con su muerte, por qué sucedió, si todo estaba bien planificado, qué falló. Hemos capacitado, hemos implementado casas de espera, capacitación, buena implementación, y banco de sangre. ¿Qué pasó? El jefe de la red llama al jefe de la microred, también él investigando qué pasó en su posta. El jefe de la microred jala al médico de la posta donde sucedió la muerte materna y pues lo crucifican, pues, ¿no? Él va a ser patólogo, no quería saber nada de obstetricia, pero sin embargo, le cae todo sobre él. Entonces, fíjense que ahora no solamente son problemas administrativos, ahora son problemas médicos legales. Tienen que ser conscientes de que ahora todos están expuestos a ser enjuiciados y a ser condenados, inclusive si es que no se hacen las cosas tal y conforme se debe ser. Negligencia le llaman, ¿no? Entonces, tienen que aprender estas cosas. ¿Cómo solucionar una atonía uterina? ¿Cómo suturar un desgarro del canal del parto? ¿Ya? Entonces, en los desgarros lo van a aprender en el SERUMS, en el internado. Ahí es donde ustedes de repente no van a suturar un desgarro, pero tienen que estar chequeando y tienen que estar viendo, acercarse, ver cómo se hace. Esto se les puede presentar una sola vez en el SERUMS. Y si no saben solucionarlo, se les va a morir la paciente en el camino. Ya, de repente se deciden transferirlo, pero es tan fuerte la hemorragia que no llega. Entonces, tratar de solucionarlo ahí. ¿Cómo manejar la retención de placenta también? O sea, muchas muertes maternas literalmente se producían por retención de placenta. O sea, porque no sabían extraer una placenta retenida. En primer lugar, no sabían diagnosticar cuándo se había retenido. Y después, no tenían la valentía para meter la mano y extraer la placenta, ¿no? Entonces, esa es una competencia que deben tener ustedes, porque ahora ya lo hacen. Antes, ¿no? Pues tenían miedo. ¿Cómo va a ingresar mi mano en la vagina? Decían, ¿no? Pero deben saber lo que sí. Por eso es que yo siempre les aconsejo que cuando hagan su internado, así no les competa hacer eso, vean ustedes cómo se hace. A veces, muchas veces, basta con ver una sola vez y se les queda grabado acá, ¿no? Con dirección a entrenarse para el SERUMS si no tengan problemas. Acretismo placentario sí es una desgracia, a veces que está ahora cada vez más frecuente con tanta cesárea que se hace, y una inversión que hacer en una inversión uterina, que más que hacer es prevenir la inversión uterina. O sea, todas las inversiones uterinas son por maniobras mal hechas, ¿no? Son cosas que no debieron suceder, ¿no? A ver, vamos a hablar rápidamente sobre cada una de estas. En primer lugar, las 4T. Me voy a demorar un poquito aquí en describirles porque de aquí van a ir preguntas del examen que necesariamente tienen que saber esto, ¿no? En las 4T. O sea, ¿por qué se produce una hemorragia posparto? Una hemorragia posparto se produce en primer lugar por una sobredistensión uterina. ¿Y por qué se produce la sobredistensión uterina? Por una gestación múltiple, por macrosomía, por polinamios, por malformaciones fetales, por hidrocefalia, ¿no? Entonces, se puede prevenir. Yo sé que me va a venir una hemorragia, es que tengo estas cosas.
un agotamiento muscular uterino, por ejemplo, ¿por qué? Por un parto prolongado o precipitado o multiparidad. Si viene parto prolongado, es múltiple, entonces tengo que estar atento porque me puede producir una atonía uterina. Igual, una infección, una corionitis, una RPM prolongada, fiebre, anomalías uterinas también, miomas uterinas, placenta previa, una inversión uterina, que es una iatrogenia, como les digo. ¿No? Las inversiones uterinas son iatrogenia. O sea, cuando hay una inversión uterina, ya se hizo algo mal ahí. No tiene por qué invertirse el útero. Puede ser por una placenta fúndica o una tracción excesiva del cordón, una paridad elevada, ¿no? Y también la segunda P es el trauma. El trauma significa laceración de cérvico-vaginal, prolongación de la histerectomía en la cesárea y rotura uterina, ¿no? ¿Y por qué se produce una laceración? Por parto instrumentado, precipitado, episiotomía. ¿Por qué una prolongación de la histerectomía en la cesárea? Bueno, sí, es por malposición, manipulación, una mano está muy abajo la cabeza, etcétera. Y rotura uterina por cirugía uterina previa, por ejemplo, ¿no? Y el tercer T, el tejido, o sea, cuando se llama, ¿qué significa esto? Retención de restos placentarios, alumbramiento incompleto, acretismo placentario. Este es el tejido, la tercera T, retención de restos. Y muchas veces no solamente tejido, sino también coágulos. Muchas veces el útero no se contrae porque hay coágulos adentro. Basta con extraer los coágulos y oxitocina y el útero empieza a contraerse. Y la trombina, que es el 1% de todos estos casos, alteración de los factores de coagulación, que puede estar relacionada pues, a una enfermedad que tenga la gestante, ¿no? Como hipemofilia, von Willebrand, etc. ¿no? O que la paciente haya tenido algún tratamiento anticoagulante, ¿no? Es un full historia clínica y no hay nada que... Entonces, miren ustedes, este cuadrito es sumamente importante, donde está la prevención. O sea, ustedes ya pueden saber que una paciente va a hacer atonía uterina, si es que tiene alguno de esos elementos, o se va a desgarrar. Entonces, hay que estar prevenido, hay que estar de repente hasta con sangre, que se supone que tiene un buen nivel de hemoglobina. Si van a tener un parto, una gestante que tiene 9 de hemoglobina, esta mujer es es una tensión muy peligrosa, ¿no? Porque si sangra, no soporta medio litro de sangre, 1 litro de sangre, ¿no? Pero si tiene 12 de hemoglobina, sí podemos por lo menos esperar que no se descompense con la pérdida de 1000 centímetros cúbicos de sangre. Es importantísimo la prevención, y ya es una buena historia clínica, ¿ok? Entonces, en la atonía uterina, ¿qué hacer? O sea, la mujer sangra, lo primero que hacemos es diagnosticar, chicos. ¿Es atonía uterina o un desgarro del canal del parto? ¿No? De repente sangra porque se desgarró y desde ahí está sangrando. Fácil. Entonces nosotros tocamos el útero. Si el útero está flácido, es fundamentalmente atonía uterina. Puede ser que también hay un desgarrito, pero está sangrando por la atonía uterina, ¿no? Entonces, y ustedes ven que sangra, o sea, hay un continuo caer de la sangre a través del introito vaginal. Es atonía uterina. Okay, ¿cuál es la principal medida? Ya saben, ya se activa la clave roja, todo el mundo a trabajar ahí, ¿no? El médico es el que dirige todo. El médico, que se supone es el que está atendiendo el parto, si no está atendiendo el parto, el médico tiene que llamar a la obstetriz que ha atendido, pues, o el interno, el residente, a que venga el médico. Y él es el que dirige todo, ¿no? En primer lugar, mientras está viniendo, ya sabemos que es una atonía uterina, ya están que le ponen 2 vías ahí. Cloruro de sodio y otra vía para, por si acaso, tengamos que ponerle Aimacel. Inmediatamente empiezan a muestrear a la paciente. Eso es lo que hacemos nosotros ayer, por ejemplo, apenas llegó la paciente, ya saben todos ahí. Ya es una hemorragia obstétrica, una vía por acá, otra vía por acá. Yo que examinaba, lo único que puede ser un tacto vaginal es el médico, no el residente interno, porque una hemorragia es muy delicado para hacer el tacto vaginal, tiene que ser con mucho cuidado. Y la otra está muestreando y al toque está sacando la sangre y enviándola. ¿Para qué? Para que le hagan su grupo sanguíneo, pruebas de reacción cruzada, etcétera, lo más elemental de los análisis, porque ahí los minutos cuentan, ¿no? Y mientras tanto sigue haciendo el masaje uterino el médico, ¿no? Ok, ya están poniendo las vías y hay otra persona que empieza, pues, que está en la cabeza haciendo
conversando con la paciente, ver su sensorio, midiendo la presión arterial, midiendo el pulso, ¿cierto? Puede ser la enfermera. Y entonces continuamos con el masaje uterino, le decimos que ponga oxitocina. 1 litro de cloruro de sodio le podemos poner 20 o 30 unidades de oxitocina y le vamos administrando primero un chorrito de unos 100 centímetros cúbicos y después ya a unos 40 gotas por minuto y masaje uterino, ¿ok? Ya todos están listos, estamos trabajando, ¿ok? Masajeamos el útero y esperemos que pare, ¿no? ¿Ok? Luego, reponemos líquidos, como le digo, y transfundimos sangre si es que es necesario, ¿no? La sangre se deja para un poquito después, pero de todas maneras ya se supone que tenemos que estar trabajando en eso, ¿no? Cruzar sangre, ¿no? Muchas veces cuando no es de emergencia y no se ha cruzado sangre, o a veces tampoco hay un laboratorio que actúa rápidamente para cruzar la sangre, porque a veces se demora también, pues, media hora, 45 minutos. Entonces, le ponemos sangre O positivo, ¿no? Considerando que no tiene eh, un grupo de sangre raro, ¿no? Y luego, después de esto, a pesar de todo esto de oxitocina, eso empezamos a revisar el canal del parto ya. ¿Por qué sangra? O sea, no se contrae el útero porque de repente hay coágulos, porque dicen, fíjense ustedes que solamente la presencia de coágulos impide que se contraiga el útero. O es que realmente hay restos, o es que realmente se ha quedado un pedazo de placenta que esté ahí condicionando el sangrado. Entonces eso es lo que hacemos. Revisamos el canal del parto, en primer lugar, instrumentamos el útero, una féstera acá, y con la féstera ingresamos y tratamos de extraer los restos que pueden haber quedado ahí, ¿no? Y hay una cureta de cotiledones que muy grandes, creo que unos 40 centímetros, 50 centímetros, y con la cual podemos raspar bien y ver si es que se ha quedado algún resto. Las membranas son poco probables que provoquen sangrado, pero de todas maneras sacamos, ¿cierto? Lo importante es coágulos y restos, que no se haya quedado un pedazo de placenta prendido ahí que esté condicionando el sangrado. Y de pasito vamos a revisar luego de hacer el legrado puerperal que se le llama, revisamos el cuello, pues, con unas maniobras que después les explico, tratando de descartar que haya un desgarro cervical y un desgarro de la vagina, ¿ok? También hacemos unas pruebas de coagulación, comprimimos el útero, después después de haber hecho todo esto, continúa sangrando, masajeamos, comprimimos el útero de varias maneras, después les voy a pasar un gráfico, y continuamos administrando oxitocina y luego ergotrate. Primero oxitocina en esa cantidad que les he dicho, 30 unidades en un frasco de 1000 centímetros cúbicos, y luego ergometrina. Si no es preclántica, le ponemos un ampollito de ergometrina intramuscular y esperamos que esto haga efecto. Si no hace efecto, continuamos entonces masajeando y comprimiendo el útero, le administramos, miren ustedes, oxitocina, ergotrate y el misoprostol también. El misoprostol, fíjense que es una prostaglandina que nosotros lo investigamos inicialmente, pero ha quedado para uso permanente, ¿no? El misoprostol es una cosa que ha resuelto muchos problemas en obstetricia. Misoprostol por vía rectal. A veces, ¿por qué se da por vía rectal y no por vía oral? Porque si es una paciente que está sangrando, es muy probable que termine en una histerectomía, es muy probable que termine en una cirugía. Entonces no le podemos dar nada por la boca, ¿no? En segundo, por la vagina no podemos ponerle tampoco, porque por eso se nos ocurrió por vía transrectal nosotros. Por la vagina tampoco se puede poner porque está chorreando sangre, o sea, la va a expulsar, ¿no? La única vía que podía hacer es por la vía rectal. Se le administró por vía rectal, miren cómo ha quedado. Y el trabajo que presentamos nosotros que se llama publicado en el año 2000, que se llama uso de misoprostol por vía transrectal en el tratamiento de la hemorragia posparto, que no se soluciona con el tratamiento convencional. O sea, misoprostol damos cuando la oxitocina y el ergotrate no solucionan el problema. Ahí le administramos misoprostol. Hasta ahora se utiliza, en todas partes se utiliza, hay muchos trabajos ya sobre esto y creo que ha quedado como un uso constante, ¿no? Y luego ya pues los valores ahora
se utilizan balones intrauterinos, y estamos hablando de pacientes que ustedes pueden atender mientras que están transfiriendo a la paciente. Eso es lo que ustedes deberían hacer ahí en su post. Ahora tienen más cuidado ya, ahora inclusive ya no permiten, los centros de salud pequeños no permiten que atiendan partos, tienen que transferir, pero hay casos en que ya está en trabajo al parto, tienen que atender su parto ahí en su posta, y para eso tienen que estar preparados, pues. Y luego ya la protomía expiratoria con la histerectomía, ¿no? Miren, cómo se reduce la resucitación hemostática, que consiste, antes le aplicamos 3 a 5 litros de agua, por eso pásale el suero, a cada rato, o sea, 3 a 5 litros de líquidos, ¿no? Y nos decían, pero no hay problema, aplica nomás. Ahora ya se tiene un poco más de cuidado, ¿no? Se pone oxitocina y empieza a aplicarse plasma, y si llegan el plaquete globular, se le coloca, ¿no? Después de 1 litro de cloruro de sodio, ya se empieza a administrar sangre o plasma fresco. A ver, como se dice acá a veces inclusive los 3, plasma fresco, plaquetas y paquetes globulares en una relación de 1 a 1. Hay otras cosas como el factor 7 recombinado, activado recombinante, que es muy caro, hasta que se usa últimamente en otras partes, y bueno, en el futuro seguramente que nos va a llegar. Miren, la revisión manual de cavidad uterina, o sea, a veces inclusive, les digo, revisión de la cavidad uterina, que a veces se abre con la Fester, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos con la mano. Miren cómo ingresamos la mano y con una gasa a tratar de sacar ese resto que está ocasionando el sangrado. Miren, a veces se cobardan un poco en meter la mano, ¿no? Ingresar el brazo, pero hay que hacerlo. Nosotros, yo lo he hecho un montón de veces. Al principio yo vi pues que una obstetriz lo hizo y me impresioné pues de ver cómo podía ingresar una mano en la vagina, ¿no? Pues después de haber hecho como 50 veces, pero nunca me dio de la primera impresión que me dio, ¿no? Y si no lo han visto ustedes, de repente no lo van a querer hacer, pero es bueno que cuando hagan su internado y hagan una revisión manual de cavidad uterina, ustedes se acerquen a ver y vean cómo se ingresa la mano hacia el canal cervical y se raspa, pues, tratando de sacar los restos. Muchas veces la placentita, el pedacito de placenta que está por aquí prendido y que está ocasionando el sangrado, y retirado con esta maniobra. Entonces, la revisión del manual de la cavidad uterina es la retención de fragmentos placentarios cuando sospecha de lesiones uterinas. Pues también ahí, pues cuando sí o cesárea anterior, nosotros hacemos una revisión para ver si es que se ha roto la sutura, la cicatriz de la cesárea anterior. En la hemorragia uterina postparto que no responde al tratamiento con oxitóxicos y masajes, obviamente para sacar los restos. En parto pretérmino, también, o sea, en parto pretérmino, una gestante que tiene un parto de 30, 32 semanas, 33 semanas, nace el bebé y alumbra, ven la placenta y aparentemente está completa. Se ve bonita, toda lisa, pero en un 70-80% de casos se han quedado restos placentarios, así que hay que de todas maneras hacerle una revisión del canal del parto, ¿no? Legrar ahí para sacar esos pedacitos de restos, que sí, puede que no esté sangrando en ese momento, pero con seguridad que se va a infectar. Ya por eso, si tiene un parto prematuro, hay que hacerle una revisión, ¿ya? Y cuando hay un óbito también hay que tener cuidado. Cuidados en el procedimiento, que hay que darle un poquito de analgésicos, ya a veces atropina inclusive para evitar el shock vagal. Siempre su consentimiento informado, medidas de sepsia. O sea, si está inestable, o sea, ya está chocada, pues no hay que hacer esto, porque a veces el shock vagal puede complicarla más aún, ¿no? Estamos hablando de una paciente que está hemodinámicamente estable. Si persiste el sangrado, entonces ya no solamente no hacemos solamente manual, sino que lo instrumentamos con la legrado corporal. Muy bien, miren qué hacer, cómo se comprime el útero, ya cuando hay una atonía uterina. Estas medidas se hacen sobre todo cuando uno va a transferir a la paciente, ¿no?
A veces nosotros lo hacemos ahí en el hospital, pero estas son medidas que se hacen en los centros de salud mientras está uno este, eh, preparándose para transferir a la paciente. Y así se puede hacer y vemos pues que muchas veces se contrae el otro. Esta maniobra, yo la he intentado, yo la he hecho un par de veces y en verdad es muy dificultoso. En los libros siempre lo refieren, siempre pasan esta foto. Pero yo sé que el que lo ha publicado no ha hecho, ¿no? Porque los que hemos hecho, no será porque tengo una mano grande, pero los que hemos intentado hacerlo, le produce un dolor terrible a la paciente. Sí, tratamos de hacer eso, la paciente quiere desmayarse, a veces piensa uno que le va a dar un shock vagal, algo así, ¿no? Entonces, dejamos de haberlo hecho un par de veces y no lo he vuelto a repetir porque 2, 3 veces lo he hecho. No lo he vuelto a hacer porque en verdad es un dolor insoportable. No sé, como siempre ponen esta fotito, yo la pongo así y con el comentario que les digo, ¿no? Una cosa es verlo y otra cosa es verlo. Es una mano que está comprimiendo ahí, te imaginan todo el puño y está bien que uno meta la mano pues para sacar los restos, ¿no? Eso demora pues 2 minutos, 1 minuto, pero aquí pues se supone que tienes que ponerlo 10 minutos para que se comprime el útero, o sea, ni modo de que se pueda soportar la señora esto. Y entonces lo que hago es poner con una Fester un grupo de gasas, a veces un dressing, un grupo de gasas, y con la gasa empujo, con la Fester empujo y comprimo acá. Así lo mantengo, pero con una gasa, haciendo una bola de gasa ahí, y con la Fester, en lugar de mi puño, ingresa la gasa. Y hace el mismo efecto, o sea, porque como la gasa está bien comprimida acá, pero sin la molestia del brazo, ¿no? E inclusive, así ustedes pueden transferir a una paciente, ¿no? Ustedes no pueden transferir a una paciente si está sangrando permanentemente, sin haber hecho nada. Tienen que transferirla con alguna de estas maniobras que les estoy diciendo, porque se les muere en el camino. Se les muere en el camino. Ustedes tienen que tomar, así con la Fester aquí en la vagina y con la mano acá, pueden transferirla. Estar de repente 1 hora en el camino, pero sí, están evitando que continúe sangrando. A ver, hay otras cosas que, miren, estas cosas se han implementado, se han inventado justamente para transferir a las pacientes, ¿no? Porque esto pocas veces podemos utilizarlo en el hospital, una vez que nosotros operamos. ¿Mm? No hacemos esto, a veces, muchas veces es múltiple, le hacemos una histerectomía o aplicamos todo el protocolo y muchas veces, ¿no? El problema es en los lugares alejados, ahí donde ustedes van a hacer sus serums, ese es el problema. Ustedes no pueden transferir a una paciente sangrando, algo tienen que hacer. Y para eso sirven varias maniobras. Por ejemplo, varias estrategias. Estos son los balones de Macri, el inventó esto. Son unos balones que ahora se venden así, ¿no? El ministerio ha comprado varios y no sé a dónde los ha enviado, pero sí hay algunos lugares que tienen. Y se llenan de agua. Se ingresan primero, es como una sonda Foley, es como el globo de una sonda Foley, que se llena de agua y comprime el útero, ¿no? Y deja de sangrar. Esto no es un ratito, así está hasta que lo transfieran. A veces inventamos otras cosas, inclusive una vez estaba practicando con mis alumnos de San Marcos sobre esto y después me llama un año después me llama un exalumno diciéndome que esto le había funcionado, ¿no? No, esto no, sino el condón. Bueno, esta es una sonda Foley también que se puede utilizar, ¿no? Aquí, inclusive el guante, ¿no? En un guante también se puede, miren cómo se amarra, se llena, primero se ingresa al útero, se llena de agua y hace ese efecto compresivo. Este es el condón que nosotros practicamos esa vez y que le funcionó a mi alumno, a mi exalumno. No, lo puso porque estaba sangrando, no paraba, le había puesto de todo y quería transferirlo, pues no lo va a transferir así nomás, no lo puede transferir sangrando porque se le muere en el camino, algo tiene que hacer. Estas cosas son las alternativas para transferirla. ¿Ya? Y así, pues, o sea, le amarra un condón, después le llena, miren cómo le llena de agua. Con un suero, por gravedad, después de que ha ingresado el condón en el útero, y se llena, pues, y de esa manera comprime el útero. Por lo menos detiene el sangrado entre tanto llegue al hospital para hacerle una histerectomía. Muchas veces llegan al hospital y ya no sangra. Pero obviamente esto tienen que retirarlo poco a poco, pues no lo van a retirar bruscamente, ya saben los médicos del hospital,
Si viene con un balón intrauterino, no lo van a sacar abruptamente porque se renueva el sangrado. Poquito a poquito, de repente lo dejan ahí mismo, porque esto puede estar inclusive 24 horas, lo dejan ahí mismo y poquito a poquito lo van desinflando, ¿no? Se llena el condón con 250, 500 mililitros de solución salina, se mantiene por 24, 48 horas, es gradualmente desinflado cuando cesa el sangrado. ¿Ok? Otra alternativa es la técnica de SEA, ¿no? También es muy buena esta, muy buena. Esta se ha descubierto últimamente y va dirigido a ustedes, chicos, que son los que van a hacer serums, ya para transferir a sus pacientes. Esto no lo empleamos nosotros en el hospital, o sea, claro, mientras que la metemos a depredaciones, le ponemos esto, ¿no es cierto?, para que no sangre más. Y así con estas tester la ingresamos a las depredaciones. Pero para los que están en el serum, están en lugares alejados, ahí es donde puede aplicarse esto. Es una técnica eficaz y sencilla, actúa de manera de torniquete conteniendo la pérdida hemática y dando tiempo al clínico para asegurar el efecto de las maniobras dirigidas hacia el control de la hemorragia o el traslado de la paciente. No, miren, aquí, este es el cuello. ¿Y dónde se colocan las fester? Al costadito, ahí donde se supone que ingresan las arterias uterinas, ahí se clampa. Al costado. ¿Bien? Entonces, primero se colocan las pinzas de anillo rectas en el labio anterior y posterior del cerviz, ¿no es cierto? Para evitar, se jala bien, se jala hacia afuera y, o sea, obviamente tienen que tener 4 fester, por lo menos, 4 fester. Ya jalamos el cuello, colocamos, miren, al costado donde supuestamente está la arteria uterina, la clampamos, ¿ya? Y luego al otro lado también colocamos colocamos la pinza de anillo en la arteria uterina derecha y así queda al final. Sacamos la pinza de arriba y la pinza de abajo, las dos pinzas las sacamos y queda así. Y así la trasladan a la paciente. Van a ver que deja de sangrar, o por lo menos disminuye el sangrado. Saben que las arterias, el útero también se irriga por las arterias ováricas, no puede poner un poquito de sangrado, pero con seguridad que gran parte del sangrado se ha controlado con esto. Así la trasladan, así con las fester en la vagina, ya han controlado el sangrado. Eso es lo que hicimos ayer nosotros, la técnica de Lynch, ¿no? En la cesárea, sangre, y le empaquetamos el útero de esta manera, con este tipo de suturas. Hay una maniobra, artificio que nosotros hacemos con la ligadura de las arterias hipogástricas en sala de operaciones. No, en verdad que no hacemos. Yo he visto hacer, nunca lo he hecho. No, en verdad, porque esto a veces llamamos a los cardiovasculares para que lo hagan, porque hay que diferenciar bien. A veces nosotros estamos seguros que es la arteria hipogástrica, ¿no? Pero tenemos miedo no vaya a ser la arteria ilíaca externa y le digamos otra cosa, ¿no? Entonces le ponemos una sutura absorbente ahí y tenemos el sangrado, ¿no? Es la ligadura de la arteria esofágica. Tiene éxito solamente un 40%, hay riesgo de lesiones vasculares e isquemia de nervios, pero si lo hace un cirujano cardiovascular, ellos conocen muy bien esta zona y lo ligan muy bien. A veces nosotros tenemos un poco de temor a hacerlo, ¿no? ¿Y cómo se sutura el desgarro del canal del parto? ¿Me están escuchando, chicos? A ver, Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí. Ya, voy a estar hablando con fantasmas. Ya, entonces, miren, ¿cómo se sutura el canal del parto? Esto sí deben saberlo ustedes, ¿ya? Por eso les digo, cuando haya un desgarro del canal del parto en su internado, acérquense ustedes y le dicen a su residente, ¿qué me lo para ver, doctor, por favor? Y ya, entonces se quedan a ver ustedes. Y si van a ser ginecólogos, con mayor razón, ¿no? Pero siempre preparados para hacer eso, ya saben ustedes, se les muere una mujer ahí en sus serums, los cuelgan a ustedes, los cuelgan ahí. Ectomía bilateral, operectomía bilateral. Miren ustedes, cómo se sutura el canal, el desgarro en el cervix, ¿no? Lo primero que tiene que hacerse es diagnosticarse el desgarro en el cervix. Se colocan por cuadrantes, generalmente hacemos el diagnóstico. Le ponemos un fester acá, una fester acá, evaluamos este cuadrante, no hay desgarro, entonces pasamos, sacamos esta fester de acá, la ponemos para acá y evaluamos este cuadrante. Y así sucesivamente. Sacamos la fester de acá, la ponemos para aquí y evaluamos este cuadrante. Y así, hasta que llegamos a la conclusión de que hay un desgarro, por ejemplo, a este nivel, ¿no? Entonces empezamos a suturar.
no tengamos miedo de meter la aguja acá. A veces el desgarro es tan profundo, miren, es tan profundo que no vemos el ángulo de acá, ¿no? Porque normalmente nosotros empezamos por acá, por el ángulo de aquí, el extremo, pero a veces no se ve, está tan profundo que no se ve, pero tenemos que suturarlo. Entonces empezamos por aquí, por el extremo, por acá, y poco a poco vamos suturando hasta llegar hasta atrás, ¿no? Y vamos jalando, nos ayudamos y queda así bonito. Si nos damos cuenta de que es un desgarro que sangre, ¿ya? Que estemos seguros que sangre, así lo suturamos. Y tenemos los desgarros perineales, que estos sí tienen, es fácil de suturar dependiendo de la magnitud, ¿ya? Ok, miren cómo se sutura acá, ¿no? El desgarro del cuello uterino. Y los hematomas vulvares también es otra emergencia que ustedes deben saber, ¿ya? Una vez, una anécdota, había una paciente una puérpera que había dado luz y pasaban 10 minutos, 15 minutos y le decía, pues señorita, me duele. No te preocupes, le decía la interna de obstetricia. Son entuertos, se le llaman, dice, es normal, el glúteo está que se contrae. Seguía la paciente, ¿no? Un 10 minutos, pues señorita, me duele mucho. Dijo, no se preocupe, señor. Y a la media hora la ven que ya está un poco somnolienta. Ay, me da mucho sueño, etcétera, ¿no? Y seguía con el dolor. Pasa por ahí el residente, le abre las piernas y encuentra un hematoma inmenso, un hematoma isquiorrectal. Esto no es, pero es un hematoma por dentro de la vagina, o sea, le dolía la vulva, le dolía el hematoma isquiorrectal que estaba formando por dentro. Y no sangraba, simplemente que ese hematoma estaba disecando iba hasta el retroperitoneum, un tremendo hematoma que almacenaba pues hasta 1.000-1.500 centímetros cúbicos de sangre. Imagínense, es un tejido laxo, se decola fácilmente con el sangrado y puede llevar pues la sangre inclusive hasta el retroperitoneum e inclusive chocar a la paciente, como este caso, ¿no? Entonces estaba subestimando ese dolor. Hay que preguntarle, pues, ¿dónde le duele? ¿Le duele acá arriba en el útero? Ok, dice el tuerto. Pero si le duele la vulva, no tiene por qué dolerle. Pues no, si se le haya hecho su epicio, pero no tiene por qué dolerle tanto, ¿no? Entonces hay que hacerle caso a la paciente. Este es un hematoma vulvar, ¿no? También que inclusive puede almacenar mucha sangre. Nosotros operamos, a veces los hematomas son horribles porque no encontramos dónde coser, porque decolado tanto, hay un hueco inmenso, pues tenemos que suturar lo más que se pueda y ponerle drenes, pues, ¿no? O sea, la idea es diagnosticarlos tempranamente. Si hacemos un tactito y hay un hematomita pequeño, ¿cuál es la solución? Hielo, para que no avances. El hielo produce una vasoconstricción e impide que se formen esos tremendos hematomas, el hielo. A veces también se está hinchando así, pero no podemos cortar, o sea, se está hinchando, pero ¿qué podemos hacer? No podemos, a veces comprimimos un poquito por ahí. Hielo, o sea, aplicamos y soltamos, tampoco no vamos a dejar hielo permanentemente ahí, ¿no? Porque eso puede quemar también el hielo, ¿no? Entonces, eso produce una vasoconstricción y el hematoma se reduce. Obviamente, impedimos que evolucione hacia un hematoma mayor. Y entonces la retención de placenta, como les digo, es fácil, como se produce la retención, estamos muy cómo hacer la extracción manual de placenta sin miedo, se mete la mano y se trata de decolar desde el fondo, ¿no? Mientras una mano amiga aquí puede estar jalando por aquí del cordón umbilical. Igualmente, miren, para evitar la retención de placenta, para evitar, miren, la inversión uterina. Estamos haciendo la extracción manual de placenta. Y miren esta maniobra de Van Andrews, ¿no? Esta manito que está acá sirve no solamente para darnos cuenta de que el útero esté acá, sino también para impedir que se venga con la placenta. Y a veces, si no sale la placenta, suave dejarla ahí. No vaya a ser que sea una placenta acreta y se venga con todo el útero. Como les digo, la inversión uterina es iatrogenia. Ya eso se produce porque nosotros hemos hecho algo mal. Sí, y si se retiene, pues hay que hacer una extracción manual de placenta. El acretismo placentario, miren, cada vez, como les decían, cada vez más frecuente porque hay más cesarianas. Ahora se opera más.
Ya este es un tema que lo manejamos los ginecólogos, miren el episodio placentario. Generalmente terminamos en una histerectomía obstétrica. En una inversión uterina, suponemos que se invirtió una vez me llaman a mí para ver esta cosa que no sabían qué cosa era. Doctor, es un mioma, creo que es una tumoración, no sé qué tiene la paciente. Ha dado a luz. Yo lo voy a ver, pues, si está sangrando, pues sangra, porque esto sangra muy bien. Entonces, ¿qué más va a hacer? Pues, si no es, esto es endometrio, que se produjo, pues, porque habían jalado antes de tiempo la placenta, ¿no? Entonces reducimos nosotros el útero, miren cómo se reduce, y esto hay que hacerlo rápido. O sea, ustedes, chicos, si se les tiene un caso de inversión uterina, se supone que al toque, pues ahora felizmente ya está la internet ahí, ¿no? Entonces revisen su celular a ver cómo se hace la reducción uterina y ustedes tienen que reducir. Si se demora mucho, se cierra el cuello, ya no puede reducirse. Tienen que ser valientes para meterlo, con ganas. Ahí no hay nada que esperar que venga la movilidad, no, porque esto sangra. Ya, y hay que hacer esto, ¿no? Y hacer ingresar el útero poco a poco, miren ustedes, poco a poco, y hasta después meter la mano para que confirmar de que está en el fondo, ¿no? Y empezar como oxitocina acá, ¿no? Otra cosita respecto a la retención de placenta que les quería decir es la placenta, si se retiene una placenta, ustedes pueden hacer esta maniobra de extracción de placenta siempre que sangre, ¿ok? Esto tienen que tenerlo bien claro. Si se retiene la placenta y no sangra, trasládenla así nomás. Ya no vaya a ser que sea un acretismo placentario, ¿ya? Siempre hagan esta extracción si es que sangra. No pueden transferir a una paciente sangrando. Si no sangra, déjenlo ahí, ¿ya? Pónganle su suerito y vayan ustedes acompañando a transferir la placenta. No va a ser un acretismo placentario, ustedes jalan y producen una hemorragia mayor, ¿ok? Eso es la lectura de esto. Ok, entonces, esto ya lo hemos visto ya cómo manejar el shock hipovolémica. Esto sí, no lo han visto ustedes, pero miren, tienen que tener en cuenta cómo es la posición anti-shock. Ya, esto de levantar las piernas en una paciente en decúbito dorsal, 45 grados, es como transfundir 300 centímetros cúbicos de sangre. La paciente está obnubilada, está que siente mareos. Miren ustedes, levantan las piernas y toda esta sangre se va hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia los órganos nobles. Tremenda cantidad de sangre que alberga que almacenan los miembros inferiores, ¿no? Y esto se va hacia arriba. O sea, no se olviden de esto vale para todo, ¿no? Para todo. La posición anti-shock, ¿no? Levantar las piernas. Y la litotomía sirve, ¿no? Esto también ya lo hemos visto. Y para finalizar, el traje anti-shock no neumático también, que es importante. No, ya creo que ya lo han visto esto, pero es necesario hacerles recordar cómo se va colocando. Primero el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, en ese orden. Y así lo transfieren. Después para retirarlo, obviamente, para retirarlo, tiene sus condiciones para retirarlo, que no les habían dicho antes, ¿no? Yo he puesto esto una vez, hace tiempo, las primeras veces les puse y resulta que la señora era tan bajita que todo se le pegaba, ¿no? Entonces dije, no, esto no sirve, hay que mandar a los que lo habían diseñado, pues que hagan pues para personas de nuestra raza, pues, de nuestro país, son generalmente bajitas. Y creo que le habían hecho como para norteamericanos, no sé qué, con 2 de estos ya tenía las piernas cubiertas, ¿no? Entonces como no servía. Y bueno, entonces esto es útil. A ver, miren ustedes el fundamento. Primero se ponen estas siempre al mismo tiempo, después esto, después esto, después esto, y esto con cuidado ya, porque para no provocar insuficiencia respiratoria. Y cuando se retira, igualmente en este mismo orden, pero esto debe, si ustedes, por ejemplo, hay trajes anti-shock en algunos centros de salud, cuando vayan a sus serumos, vean ustedes qué material tienen y aprendan a utilizarlo. Ahí, no tienen nada que hacer ahí, pero paran durmiendo, ¿eh? Entonces, aprendan a utilizar todo el material que tienen, aunque sea por curiosidad, ¿no? Y todo tiene su manual. Fíjense ustedes el principio.
del traje anti-shock. En el choque polémico, el cerebro y el corazón y el pulmón son deprivados de oxígeno debido a que la sangre se acumula en el abdomen y en las piernas, ¿ya? En cambio, poniéndolo el traje anti-shock, revierte el shock incrementando el retorno sanguíneo a los órganos vitales, cerebro, corazón y pulmones. Toda esta sangre que está acá con el traje anti-shock se va hacia el cerebro, hacia los órganos, 600 a 800 centímetros cúbicos. Es como transfundirle sangre, ¿ya? Lo bueno es que se usan signos de shock polémico, disminuye la hemorragia, evita intervención quirúrgica, disminuye el número de transfusiones sanguíneas, transporte para referencia, y bueno, empezar, como les digo, por los tobillos. Hay que tener bien claro eso, por eso ustedes, chicos, aprendan a utilizar esto de manera adecuada. Por ejemplo, ya tienen un traje de shock en su centro de salud, lo transfieren, no van a ustedes a ver, porque eso es lo que suele ser. A veces la obstetriz o la enfermera dice del centro de salud, me trae un traje anti-shock que se puede prender tan caro que cuesta, que está destinado. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque el traje anti-shock tiene que quedarse con la paciente, no se le puede retirar así nomás. Tiene que estar, esto puede estar inclusive 1 o 2 días hasta que se compense totalmente la paciente. Y retirarlo pues progresivamente. Primero aquí, el número 1, se espera unos 20 minutos, se mide las funciones vitales, que todo esté bien, su presión arterial, su pulso, porque todo está aquí, bueno, se supone que ya no sangra, ¿no? Luego, después el 2, otros 20 minutos espera, ya, y así sucesivamente, ¿no? No se puede, nunca se puede sacar esto de manera bruta. Se muere la paciente si hacen eso, porque hace una redistribución brusca de sangre y peor la cura que la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso. Por eso todo esto, ya saben ustedes, todo está en la internet, todo está en el Google. Así que pónganse a leer esas cositas antes de utilizar. Siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay que ver cómo se utiliza esto, ¿no? No se puede sacar de una busca. Y bueno, entonces la clave roja ya es obvio su identificación, ¿no? Es estandarizar los procesos de atención de las gestantes que se encuentran en situación crítica, etcétera. Tienen todos estos medicamentos, ya saben lo que les he explicado, lo que significa la clave roja, ¿no? El orden, mediante un ejemplo, como el médico es el que es el jefe de todo, es el que coordina, cada uno tiene su papel, y aquí está bien descrito lo que debe ser cada profesional. Siempre revisen ustedes las claves, siempre hay paquetes en los centros de salud, todo eso deben tener, ¿ya? Como les sobra tiempo ahí en su centro de salud, pueden darse el momento de ver que todo esto esté ok y que estén los medicamentos no vencidos, ¿no? Y cómo utilizarlos. Los ultratónicos, como les digo, es el trabajo que publicamos en el año 2000, cuando recién se creó. Yo vi un trabajito que por ahí habían hecho esto, entonces lo replicamos aquí en el Perú y se publicó el primer trabajo en el año 2000. Ha quedado esto para la posteridad porque todo el mundo utiliza misoprostol por vía rectal. El papel del médico y la bibliografía. Muy bien, chicos, ¿alguna antes de tomarle lista? Porque tengo que tomar lista. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Me parece que todo claro, doctor. No veo preguntas en el chat tampoco. Ya, vamos a tomar lista ya.